Muy buenas noches, bienvenido a este tiempo devocional. Nos da mucho gusto que puedas estar con nosotros en esta transmisión y esperamos que a través de este devocional, de estas enseñanzas, de estas palabras que estás a punto de escuchar, puedas encontrar bendición, puedas encontrar descanso, puedas encontrar paz, consuelo y sabiduría en todo lo que vas a recibir el día de hoy. Así que prepárate, estamos listos para iniciar, pero antes quiero invitarte como familia Getsemaní. Creemos firmemente que la presencia de Dios no solamente se vive en la iglesia, nosotros creemos que la presencia de Dios se puede y se debe vivir desde casa. Así que quiero invitarte a que si estás ahí con tu familia, que los reúnas a todos. Si eres padre de familia, llama a tu esposa, llama a tus hijos. Si eres mamá, llama a tu esposo, llama a tus hijos. Y si eres hijo, llama a tus padres. Es tiempo para que podamos tener esos tiempos devocionales en familia. Si estás solo, de igual manera, prepara tu corazón, dispón tu corazón para recibir y para dar alabanza a nuestro Dios esta noche. Antes de iniciar con este tiempo donde el pastor René nos estará compartiendo respecto de la conexión que podemos tener directa con Dios, quiero invitarte a que cantes con nosotros. Miranda y Allison estarán dirigiéndonos en un tiempo de alabanza. Así que, sin más que decir, bienvenidos a Familia Getsemaní. Dios te bendiga. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación.
Hola familia, buenas noches. Espero que estén disfrutando, aunque sea un poquito del quédate en casa. Vamos a tener una reflexión el día de hoy. Hemos tenido un tema muy recurrente en este principio de año, no sé si recuerden. Nuestro lema era conectados con Dios. Hoy es la última predicación acerca de este tema. Ya para la próxima comenzaremos con otro énfasis que ya sabrán cuál es. Hoy vamos a terminar y va muy relacionado con el de la semana pasada. No sé si recuerdan la predicación que tuvimos del pastor. Él nos hablaba acerca de ir caminando con Dios. ¿Y cómo podemos ir caminando con Dios? Para poder caminar con Dios necesitamos estar conectados con Dios. Necesitamos estar en la misma sintonía para poder ir al mismo lugar y para ir caminando con Él. Y esto de caminar con Dios o de estar conectados con Dios, lo podemos hacer siempre y cuando seamos o nos guste algo la disciplina. Ya sé que esta palabra no es muy bonita. La mayoría cuando oímos disciplina inmediatamente sentimos que eso no va con nosotros. Y sobre todo en familia Getsemaní, déjenme decirles, no es regaño, batallamos mucho con la disciplina. Nuestra iglesia se caracteriza por ser una iglesia de amor, y pareciera que el amor y la disciplina no se llevan, pero yo recuerdo que yo le decía al pastor, hay que imponer disciplina en estas cosas. Me decía, sí, hazlo, pero con amor. Y casi siempre que queremos poner disciplina con amor, nos gana más el amor que la disciplina. Pero vamos a trabajar en eso. Y volviendo al tema del día de hoy, decía que para conectarnos con Dios necesitamos disciplina. Y algo que nos ayuda grandemente a esta conexión con Dios son las llamadas disciplinas espirituales. Existen varias disciplinas espirituales ya establecidas, pero déjame decirte que cualquier actividad que a ti te ayude a crecer en la gracia de Jesús es una disciplina espiritual. Sí, yo conocí a una persona, un hermano que decía, es que para mí mi disciplina espiritual es, él vivía donde estaba cerca un lago, dice, me subo a la barca y no le hago nada, que se vaya a la barca para donde quiera, y en ese momento yo me conecto con Dios. Esa era su disciplina espiritual. Como te digo, cualquier actividad que a ti te lleve a estar en conexión con Dios es una disciplina espiritual. Pero hay algunas que ya tenemos establecidas y que probablemente tú ya las utilizas o las usas, pero pues no sabías o no te habías enterado que estaban denominadas como disciplinas espirituales. Vamos a ver en la palabra de Dios, si gustan buscar en Lucas capítulo 2, en el versículo 40, la palabra de Dios dice, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios reposaba en él. En 2 de Pedro, el capítulo 3, el versículo 18, nos dice, más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea dada la gloria, ahora y desde la eternidad. Amén. Sí, aquí vemos una exhortación que nos hace la palabra de Dios a crecer en gracia. Ahora bien, ¿qué entendemos por crecer en gracia? No podemos irnos a la definición de la palabra gracia en sí, porque pues todos sabemos, ¿no? La gracia es un regalo inmerecido, algo que Dios nos da sin merecerlo. Pero tener la gracia de Dios, aquí se está refiriendo a tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Y la palabra de Dios nos anima a que crezca cada vez más y más esa presencia de Él en nuestra vida. Y las disciplinas espirituales son una gran ayuda para lograr ese crecimiento. Estas disciplinas, como te decía, no son nuevas, tú ya las conoces y las utilizas. Y vamos a dividirla, o se pueden dividir en dos grupos. ¿Sí? Tenemos unas disciplinas que llamamos disciplinas de abnegación y otro grupo de disciplinas que las podemos catalogar como disciplinas de compromiso o de servicio. La definición de la palabra abnegación encontramos en el diccionario y dice más o menos de la siguiente manera. Dice, es la negación del individuo en el sentido de renunciar a sí mismo y a los intereses personales,
Un buen cristiano no puede hacer siempre lo que quiere, sino que tiene que obedecer la palabra de Dios y vivir según sus mandatos. Esta abnegación es una parte esencial en la formación del cristiano. Aquello a lo que se renuncia, se le ofrece a Dios. Y dentro de estas disciplinas de abnegación, te voy a mencionar algunas. Por ejemplo, tenemos el ayuno, tenemos la abstinencia, y aquí hay a veces una confusión un poco, pues, digamos que no tiene tanta importancia, pero semánticamente sí. El ayuno, cuando nos referimos al ayuno, nos estamos refiriendo exclusivamente a no comer o a no ingerir alimentos. A eso se refiere el ayuno. A veces decimos, yo voy a ayunar en no ver televisión, o voy a ayunar en no usar el celular, pero déjame decirte, eso no es ayuno. El ayuno es exclusivamente dejar de ingerir alimentos. Lo otro cae en la disciplina de la abstinencia. ¿Sí? La abstinencia sí es, voy a dejar de ver televisión, voy a dejar el celular, voy a dejar la computadora. Eso sí es abstinencia, y esa es una pequeña diferencia que hay en el ayuno. Otra disciplina que tenemos y nos sirve mucho es pasar tiempo a solas con Dios. ¿Sí? O sea, tú vas a renunciar a ese tiempo, dedicarlo a otra cosa. Puedes decir, en lugar de voy a ver televisión, me voy a ir a estar un tiempo a solas con Dios. O voy a ir a la sala y en vez de oír música, voy a estar a tiempo a solas con Dios. Otra disciplina espiritual es el descanso, pero no cualquier tipo de descanso. A veces cuando estamos en la iglesia, o así los hermanos que les gusta mucho hacer varias actividades en la iglesia, a veces los vemos que se llenan tanto de actividades que no dan el 100 en ninguna. Y es cuando debemos de tomar un descanso, estar a solas con Dios, para poder hacer posible lo que Él nos pida. Es un descanso satisfactorio, ¿sí? Yo recuerdo una vez ahí me decía mi esposa, oye, descansa. Digo, sí voy a descansar cuando esté cansado. A veces podemos decir, no, es que el hermano está haciendo muchas cosas cuando en realidad no estamos haciendo nada. Yo, por ejemplo, una vez me tocó hacer una actividad con el grupo de varones y después me tocó hacer otra actividad y me decían, pero ¿por qué? ¿Cómo puedes hacer tantas cosas? Pues en realidad el grupo de varones, déjenme presumirles, es un grupo que se dirige solo. Ahí no hay que hacer nada, si acaso una coordinación pequeña, y cuando vamos a hacer algún evento hay un coordinador y 15 líderes. Sí, ahí no ocupa nada doy gracias a Dios por ese grupo de varones que tenemos en la iglesia. Pero a veces sí es necesario tomarnos un descanso para estar a solas con Dios. Y tenemos también otras disciplinas o otro tipo de disciplinas que son las disciplinas espirituales de compromiso o de servicio. Esas ya las tenemos más en mente. Puede ser la lectura de la Biblia, como acabamos de hacerlo ahora con el libro de Juan, que ese sí, ahora sí podemos decir que lo leímos al revés y al derecho. Tenemos la adoración, tenemos la oración, tenemos la compasión, también como una disciplina. Y hay una que me gustó mucho, dice la amistad del alma. ¿Qué se imaginan con la amistad del alma? Cuando estamos hablando de la amistad del alma, es que vamos a hacer todas las disciplinas anteriores, pero acompañados de alguien, ¿sí? Yo recuerdo hace tiempo hubo un programa, una invitación que se hizo ahí en la iglesia para que varios hermanos compartieran algo a determinado tiempo. Yo recuerdo que unas hermanas decían que ellas se paraban a las 6 de la mañana, le hablaban por teléfono con quien habían quedado y se ponían a orar juntas, o se ponían a leer la Biblia juntas, o a adorar a Dios juntas. Eso es la amistad del alma. Créanme que es muy bonito, es bueno. Las disciplinas espirituales anteriores, pues casi, o sea, todas son individuales, pero la amistad del alma, que es compartir con otro hermano, también créanme que es muy buena. Y no profundizamos mucho porque ya las conocemos todos, sabemos que
¿En qué se trata cada una de ellas? Y aquí vimos que las separamos en dos tipos de disciplinas, pero eso no significa que se tengan que separar al practicarlas. Si la disciplina de abnegación hace espacio para un compromiso más profundo con Dios, y la disciplina de compromiso te da fuerza para soportar los desafíos de la abnegación. No podemos separar una de la otra. Por ejemplo, no podemos separar el ayuno, que es una disciplina espiritual de abnegación, de la oración, que es una de compromiso. Una vez estábamos en el ministerio de compasión y habíamos entrado en una etapa de ayuno, y dijo una hermana, yo ya le dije a mi esposo, porque en la mañana no desayunamos, yo me quedo en la casa y él se va a trabajar, pero yo le hice la aclaración que en su trabajo tenía que orar. Dice, porque el ayuno sin oración no es ayuno, eso es dieta. Tienes razón, o sea, no podemos separar una cosa de la otra. A veces cuando queremos tener algo en disciplina o algo, parece que lo quisiéramos atorar, y a mucha gente no le gusta. Mucha gente dice, no, es que yo tengo que estar guiado por el Espíritu Santo, yo no puedo hacer esas cosas a fuerzas. Pero las disciplinas espirituales, créeme, por sí solas no nos van a hacer ganar nada, ciertamente, ni hacen de lado la necesidad de la gracia de Dios. Son solo un medio que nos ayuda para estar en Jesús, para llegar a ser como Él, y para que así como Jesús permaneció en el amor del Padre, así permanezcamos en Él, y luego Él y el Padre permanezcan en nosotros, como dice en el Evangelio de Juan. Si gusta leer el Evangelio de Juan, el capítulo 15, el versículo 9 y 10. Y en ese mismo capítulo, en el versículo 4, nos dice, permanezcan en mí y yo en ustedes, estén conectados a mí, podríamos parafrasear a Jesús, porque sin mí nada podéis hacer. Entonces, hermanos, procuremos tener esa conexión con Dios, pero no solo tenerla, necesitamos permanecer en ella. Déjenme hacerles un ejemplo. Cuando yo vivía en León, hace poquito tiempo, yo trabajaba en un taller donde se reparaban electrodomésticos, lavadoras, licuadoras, planchas. Y en aquella época había un fenómeno así muy bonito, que era que mucha gente compraba todas sus lavadoras, sus licuadoras o sus planchas en lo que se llamaba en aquella época la fayuca. O sea, eran contrabando que metían sin pagar impuestos. Eso lo vendían en los tianguis, iba la gente y pues como estaba más barato, iban y compraban sus aparatos ahí. Pero los aparatos, ¿qué era lo que pasaba? Eran buenos, pero con el tiempo se llegaban a descomponer y nos los llevaban a reparar. Y no podíamos reparárselos porque al no ser del país y al haber entrado de contrabando, no había refacciones para esos aparatos. No podíamos hacer nada para repararlos. O sea, es que conecto mi plancha y ya no funciona. Y ya la revisábamos y pues era lo que podríamos llamar un interruptor o el apagador, que ya no servía. Pero no podíamos conseguir uno porque no había refacciones en el país. Entonces, pues hágale algo, nos decían, para que sirva, porque pues me costó algo. Entonces nosotros les decíamos, ¿sabe qué? Podemos ponerlo en forma directa. ¿Sí? Puenteamos el interruptor y en cuanto usted conecte la licuadora, en cuanto usted conecte la plancha, va a funcionar. No va a funcionar ya el interruptor ni el apagador, va a entrar de forma directa. Y ese tipo de conexión es la que nosotros necesitamos con Dios. Necesitamos tener una conexión directa con Él. Necesitamos que no haya ningún interruptor, ningún apagador que necesitemos accionar para poder tener esa conexión con Él. A veces pudiera parecer algo ilógico, pero muchas veces algo de lo que hacemos creyendo que con eso nos vamos a conectar con Dios es precisamente lo que nos hace separarnos un poco de Él. Yo podría decir, cuando llegamos al templo podemos estar alabando a Dios, podemos ir a recibir palabra, nos podemos sentir la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones y nos la pasamos muy bien, pero ¿qué pasa cuando salimos de ahí?
Muchas veces parece que tuviéramos decía un pastor, una espiritualidad cúltica. Es decir, solo somos espirituales en el templo. Y más que una experiencia de haber sentido la presencia del Espíritu Santo, lo único que sentimos fue una emoción. Y las emociones, hermanos, créanme, se desvanecen. Las emociones no son duraderas. Al salir de ahí, al salir del templo, muchas veces cerramos el interruptor y la conexión que nos une con Dios se interrumpe. En estos tiempos en que estamos viviendo, en los cuales no nos es posible reunirnos físicamente, pone al descubierto nuestra verdadera espiritualidad. ¿Qué hacemos ahora que tenemos mucho tiempo en casa? Cuando estás en tu casa, ¿pasas a tu altar familiar a orar con tu familia? ¿Adoras a Dios? ¿Le cantas alabanzas? ¿Levantas las manos al estar adorando ahí en tu casa? ¿Danzas y das gritos de júbilo como lo hacemos en el templo? Quizá, hermano, pudiéramos pensar, o habrá quien te diga, no, pues esas son locuras, pues ¿cómo me voy a agarrar brincando en mi casa? Pero fíjate que 1 Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 14, nos dice: para el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. Y tampoco las entiende porque tienen que discernirse espiritualmente. Hermanos, nosotros somos seres espirituales. No somos hombres naturales, como dice la palabra. Y no nos debe dar pena hacer las locuras del Espíritu, porque lo que nosotros hacemos, lo hacemos para Dios y no para los hombres. Hermano, espero que no lo sientas como un regaño, no lo sientan como algo que se les está reclamando, sino simplemente es una reflexión que en este tiempo que estamos en casa, debemos de ver en nuestro interior cuál es nuestra espiritualidad. Ver dentro de nosotros cómo estamos en relación con Dios. Si de veras estamos conectados con Dios, si de veras nos podemos conectar con Dios. Dios les bendiga, hermanos, y cuídense y quédense en casa.